Recordando en proceso, dice el Zoom, y estamos felices porque la Escuela del Agua hoy va a hablar de ser como el agua. Entonces, si nosotros comenzáramos diciendo cuáles son las cualidades del agua que utilizamos, en el chat, pongan en el chat cuáles son las cualidades del agua que ustedes reconocen como maravillosas, que están utilizando y que tal vez no están utilizando, no importa. ¿Cuáles son las cualidades del agua que nosotros vemos como y que las importantes podemos imitar? O sea, para ¿cuáles serían esas? imitar? ¿Qué es lo Exacto. que tendríamos que imitar del agua? ¿Cuáles serían los valores que vemos en el agua que nosotros podemos incorporar a nuestra vida y aplicarlos ahí? Claro, ya Vivir como empezamos, el agua. arrancamos con todo. Fluir, dicen. Muy bien, perfecto. Fluir, ¿qué más? Alimentar nuestras células, integrándonos con ellas, ¿Cómo integrarnos al agua? al agua. Cuando me ducho yo me convierto en la misma ducha, o sea, en el mismo chorro que me cae. ¿Y a ti Ahí te en el cae agua. agua o te cae luz líquida? Luz. Luz Así lo siento, o líquida. sea, exacto. ¡Qué Me maravilla! Eso encanta. podemos anotar. Bañarse con luz líquida. Buena es. Perfecto. Cristalina, ¿qué más han puesto? ¿Qué más han puesto? No tengo el chat. Vamos a apagar el micrófono por ahí, que hay un micrófono. Cristalina, Se pura, apagó. inodora, incolora, posee toda la información. Mariana Valdés está aprobada como la científica #1 del agua del mundo. Perfecto. ¿Qué otra cualidad? Transparencia, salud. A mí me gustaría agregar, después nos va a hablar Ana María, que tiene todo preparado, que el agua tiene por lo menos 4 estados. ¿Sí? Sólido, cuando está cristalizada, y es muy particular el agua, porque el agua se expande cuando se enfría. Es el único elemento en todo el universo que hace eso. Se contrae cuando se calienta, o sea, al revés de todo. Pero bueno, los 4 estados son sólido, líquido, gaseoso, vapor, y plasmático. El agua tiene información de plasma, de campo magnético, infundida en toda su estructura molecular. Y entiende todo lo que hay que hacer. Cuando nosotros, la humanidad, no comprende, el agua viene y resuelve. ¿Sí? Todos los sufrimientos se los puede sanar con el agua. Esos 4 estados de la materia en el agua son los que garantizan que nuestra información, que también fluye por el agua de nuestro organismo, tenga la capacidad de impactar en la abundancia de todos los seres. Entonces nosotros estamos totalmente despreocupados, esto se lo puedo asegurar, de todo lo que pasa en el mundo. No nos importa nada. ¿Por qué? Porque hemos construido un estado de vacío y de conciencia que es como el agua. El agua también es capaz de incorporar plasma y por lo tanto vacío. ¿Sí? Hay una cosa importantísima, que es que el universo está lleno de agua. Todo el espacio entre las galaxias está lleno de agua. Hay agua por todos lados. Y el último gran descubrimiento es que después de las bases marinas, de los fondos marinos, todavía hay agua. Hasta llegar a la región del plasma, que es fuego, del núcleo del planeta, que es fuego. Por eso, la información que nosotros emitimos va por el agua y se regenera al centro de la Tierra siempre.
El agua no es un recurso finito, es un recurso infinito porque gira dentro del mundo. Y el planeta tiene la capacidad de, por presión y calores al interno de la Tierra, regenerar el agua. Siempre hay agua limpia para tomar. Es increíble, ¿no? Entonces, concepto de abundancia, en el infinito hay agua de todos colores. Y aquí en el planeta también. Si nosotros nos aliamos a las cualidades del agua, que es adaptable, perfecto, siempre toma la forma del recipiente, ¿sí? Me tomo un vaso de agua y el vaso de agua se incorpora a mi forma, a mi organismo, ¿sí? ¡Qué maravilla! Cristalina, pura y limpia. Adaptable, ser adaptables. Y también pensarse como hay algo muy impactante que es que el futuro que queremos ver lo traemos al pasado, a nuestras memorias. Y al futuro que queremos ver lo diseñamos en el agua de nuestro organismo. E incluso podemos ir y escribir en un arroyo o en un lago aquellas intenciones que queremos que se manifiesten. Podemos escribir en el agua. Bueno, si es muy lejos el mar, escriben en el aire, que el aire también tiene vapor y se lleva esa información. ¿Para qué hacer esto? Para tomar contacto con la realidad ampliada. ¿Sí? Esta crisis mundial que se vive solamente afecta sistemas de dominación. Entonces nosotros estamos preocupados porque se sostenga eso. No. Eso se tiene que venir abajo. Lo que hay que hacer es ir pensando de una manera integrada, tal como el agua. El agua va a estar, ¿sí? ¿Cómo resolvemos los distintos temas que necesita la humanidad? ¿Y cuáles son, qué es lo que hay que resolver? Alimentos y conciencia. Mucha conciencia de todo lo que hacemos. Si nosotros utilizamos la fuerza subconsciente del agua y de todo lo que existe, que son los sistemas naturales, por ejemplo, nadie está pensando ahora en sus alveolos pulmonares porque están haciendo solo el trabajo. ¿Sí? Algunos que tienen la suerte de tener cabello no están pensando que les venga el cabello. En cambio, para mí sí es un tema de preocupación. ¿A dónde se fue todo mi cabello? Que los demás lo tienen. Entonces, todo eso son los sistemas naturales, subconscientes. No los manejamos, simplemente están ahí. Entonces, si nosotros logramos respetar el mundo donde estamos, primero nuestro propio organismo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y dejamos que nuestro subconsciente, nuestro organismo reciba la mejor información, lo que puede pasar es que seamos más conscientes. Y aquí hay algo que únicamente quiero decir, que es, nosotros no tenemos que tener un solo punto de vista frente a las situaciones. ¿Sí? Si el sistema financiero de Suiza se cae, yo estoy frito. No, no pasa nada. ¿Sí? Estaban basados en mentiras, se tienen que caer. Entonces, lo que hay que hacer es que lo que no controlamos, lo dejamos de lado, que se maneje por la propia ley del karma. A mí me dijo un lama aquí en casa que la ley del karma funciona. O sea que no se preocupen, ¿no? Uno se tiene que ocupar de que su conciencia sea base de un punto de vista multidimensional. No me paro a ver qué hace uno o qué hace el otro. No juzgo a nadie, tampoco me juzgo más. Me encanto. Tengo acá un espejo grande. Cuando bajo la escalera de la oficina a mi cocina y qué sé yo, y lo veo y digo, pero qué bonito el ignorito. Me he puesto a mí mismo el que no sabe nada, el ignorito. Entonces me ve bonito el ignorito. Cuando subo, cuando bajo, me saludo, pero saludo al ignorante que soy. Porque cuando soy consciente y le sumo el subconsciente, me vuelvo supraconsciente.
Y esa es la tarea humana, volverse un ser supraconsciente. Pero como eso sucede, no lo puedo manipular, tengo que amar el subconsciente y ser muy consciente en el presente. ¿Y qué es estar consciente? Tener todos los puntos de vista, 360 grados, verse como un toroide que viaja y va a la verdulería a elegir zanahorias. ¿No? Entonces no compramos nada que no tenga la máxima calidad. Y con eso lo que pasa es que nos reciben muy bien en las verdulerías y nos hacen descuentos. Insignificantes, pero bueno, no le hacían descuento a nadie, ahora nosotros nos hacen descuento. Quiere decir que se sienten cómodos. ¿Por qué se sienten cómodos con nosotros? Porque nosotros estamos cómodos con nosotros mismos. Punto. Lo decretamos, lo vivimos y listo. El agua, ¿ustedes creen que el agua está preocupada por algo de lo que pasa? ¿O de algo que ella no hizo todavía para que el mundo sea mejor? El agua tiene algún problema psicosomático que hay que resolver. Definitivamente no. Entonces, ¿por qué no nos conectamos con lo que no tiene problema y fluimos por ahí? ¿Sí? ¿Qué te parece la propuesta, Ana María? Me parece bien. Bueno, tírense al agua. Ahora mismo tírense en la primer piscina o el mar o el río que tengan a mano y después vengan dentro de un ratito y vemos cómo se sienten todos. Siempre recuerdo un libro que tengo acá que se llama No estás enfermo, estás sediento. Ah, sí, eso lo nombran mucho. Un iraní, un médico en Irán, que estuvo preso por razones, no sé, tal vez era muy revolucionario, y él en la cárcel curó a todos los enfermos con agua intencionada, el agua que había, que no era de la mejor calidad, en un establecimiento penitenciario. Y con eso escribió un vademecum que dice, todas las enfermedades se curan con el agua. Estás sediento, no estás enfermo. Qué belleza, ¿no? Lo voy a ver si lo encuentro. Entonces, cuando nosotros cambiamos el punto de apoyo y nos volvemos o asumimos que somos realmente seres humanos y no animales racionales, transformamos al menos nuestro gobierno, el gobierno de mi lugar, mi organismo está en orden. Entonces después vemos qué hacen los otros, ¿no? No forman parte del conflicto, como el agua. Entonces, creo que hemos terminado la reunión de hoy por mi parte. Les saludo, que se vayan a dar un baño por allí a un mar. Vos, pero Ana María, vos tenías preparado algo espectacular. No, o sea, yo lo que quería conversar un poco, ¿verdad? Tomando algunas de las ideas que tú has dicho y de lo que se trata, o sea, del título que se le puso a la clase de hoy, al encuentro de hoy, es ser como agua, imita el agua, ¿verdad? Pero yo le decía a César que ya nosotros somos agua, nosotros ya somos agua. Lo que tenemos que hacer es ser como el agua, porque agua ya somos. 99% agua, ¿verdad? Está en nosotros. Y las funciones que hace el agua, yo les voy a mandar 2 videos que yo no voy a decir lamentablemente, pero no sé, yo no los encuentro en español. Entonces tienen que ver con alguien que sepa inglés porque son imperdibles ambos. Entonces decía el genio de esta época, que es Nassim Haramein, que es un ídolo, yo creo, de varios acá. Al menos yo lo admiro mucho por el alcance de sus descubrimientos y de su humildad, porque es una de las personas que yo veo que menos, o sea, es muy tranquilo en eso. Entonces él hablaba, ¿verdad?, de cómo funciona la interacción de nosotros, del sistema de nuestra biología con el vacío. Él llama vamos a decir, al campo cuántico. A mí me gusta decirle el vacío. Me siento más cómoda con ese nombre, ¿no?
y se hace a través de la geometría, cosa que me puso muy feliz. Entonces, a través de esa geometría, el vacío es como una llave que entra en todas esas moléculas de agua. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Me voy cuando tengo que decir eso. La llave que ingresa. Una molécula. Exacto, la llave que ingresa, ¿verdad? A esa geometría perfecta a nuestra agua molecular. Eso sucede a nivel neurológico, a nivel del cerebro. Él dice que los científicos se empeñan en circunscribir todo lo que hace el cerebro en el cerebro, pero se olvidan que el 95% de lo que está acá es agua. Y entonces toda esa información viene del vacío. Entonces ser como el agua, aparte de ser como el agua, es ser consciente, ¿verdad? De que somos parte del vacío. Ahora, conscientemente o inconscientemente, siempre voy a tener acceso a información. Por otro lado, esa es la información que necesita nuestro cuerpo, por una parte, perdón, para funcionar eficientemente. La tenemos en nuestro ADN, todas las comunicaciones intercelulares se dan a través del agua, pero ¿qué información, con qué información me conecto yo como persona, como Ana María? Porque toda la información está disponible para todos. ¿Con qué te conectas? Porque a mí, la otra vez yo abrí un espacio para una clase, porque alguien me dijo, y a mí eso me impactó mucho, Ana María, te suplico que me recuerdes la respiración toroidal. Y cuando tú dices te suplico, estás desesperada. Entonces, sabes, nosotros tenemos cómo evitar eso. Tenemos las herramientas para funcionar desde otra conciencia. Yo no digo que es fácil, no he nombrado la palabra fácil, pero es posible, porque antes de perder el centro, ¿verdad? Antes de que esa agua se intoxique toda con el pulso que está generando a través de una emoción tóxica, llámese como se llame, vamos a llamarla un miedo, una desesperanza, un "ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer?". Cualquiera de esas cosas, yo tengo la opción de ponerme a respirar. Yo tengo la opción de centrarme en otra cosa, porque es tu mente la que está creando todo eso. Yo he escuchado a un médico colombiano que me encanta, él se llama Jorge Carvajal, es el padre ¿cómo se llama? Sintergética. De la sintergética. Y él decía eso, nosotros estamos generando un futuro que no existe porque estamos trayendo todas esas memorias del pasado. Entonces nosotros no podemos proyectar, o sea, no podemos, no debemos proyectar, ¿verdad? Lo que ya pasó, llámese como sea. Una cosa es lo que dice César, que son las memorias, sobre todo de los pueblos originarios, de nuestros ancestros, de todo eso. Eso es ir como la Fibonacci, que va para atrás y luego hacia adelante. Eso es otra cosa. A lo que se refiere es traer más dolor, más culpa, más miedo, que no existe, porque ese futuro no existe. No existe. Está esperando por ti para plasmarse. El futuro está esperando por nosotros para manifestarse. Entonces, cuando tú ves, por lo menos a mí, hoy me hizo el día, Nacín, con ese video que tiene mucho tiempo, ver cómo la geometría comienza con ese tetraedro, que es ese triángulo. Yo no conseguí, el tetraedro lo tenía por otro lado, que es este que está acá, ¿verdad? Y cómo cuando se generan las primeras 4 células, la vida magistralmente hace la contraparte, hace el otro aspecto de esta estrella. Y si es cierto que esta es una de las geometrías, esta es la geometría del vacío del masculino. ¿Será que esto lo pongo ahí? Por favor, apaguen el celular. Ya. Gracias, César. No me fui otra vez. Esta es la matriz de 64 tetraedros, ¿verdad?
Y está formada, una de las formas en que se aprecia esta geometría son 8 estrellas como esta. Eso es el masculino del vacío, no lo quiero enredar. ¿Cuál es mi propósito de compartirles esto? Nosotros tenemos esta estrella a nuestro alrededor. Ese es uno de nuestros campos de luz, una de nuestras formaciones geométricas más importantes y según algunos entendidos se genera por las pulsaciones del ADN. A mí no me lo crean, porque yo no soy científico, pero a mí me resuena eso, ¿verdad? Me resuena. Entonces, si yo tengo todas esas geometrías, ¿cómo me puedo yo conectar con el vacío? Todos los días y a cada rato y en cada momento yo resueno, entro en resonancia con un campo que es resonante en el cual estoy nadando, ¿verdad? Y puedo cambiar en un instante cualquier situación que yo tenga a nivel energético, por supuesto. Puedo cambiar la emoción, puedo cambiar el pensamiento, puedo cambiar la energía de esa emoción, que es lo más importante, porque yo puedo tener un ratico miedo o un ratico desasosiego. A mí la edad que voy a cumplir me tiene atormentada, pero yo digo que tantos años, tantos números tan grandes, no echando broma, pero no voy a dejar que una cuestión trivial me consuma, que yo ni sé si eso es cierto o no es cierto. Nosotros ahorita, algo también que dijo César, nosotros tenemos que ver con qué escenario me voy a conectar. Yo tengo que filtrar la información, porque a veces llega una información, tú la tienes que sentir primero. Tú tienes que sentir si eso es así o no es así, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la relevancia de que nosotros tengamos la misma geometría del vacío? Trascendental y única, porque es así como el vacío se puede comunicar con toda tu biología. ¿Y por qué? Lo hace a través del agua. Y el agua le echa el cuento a todo y cada uno de tus órganos, para que todo funcione como funciona de bien. Algo que vi hoy también en otro documental que no lo había visto y aproveché que tenía tiempo y lo vi, es bien cortito, es que ya sabemos, ¿verdad? Que el agua se deprecia, se enferma, ¿verdad? Por el proceso que tiene que pasar de tuberías, es bien bonita la intervención de Masaru Emoto y otros científicos rusos y de otras partes, ¿verdad? Donde ellos hablan de que el agua, entonces toda esa agua se recicla, se le llena de químicos y de 20.000 cosas. Yo me quedé impresionada y es lógico, pero ellos dicen que el agua se acuerda de esos químicos. Eso no se borra. Se acuerda del maltrato, se acuerda porque es como tú, que te suman para una cosa, te zampan para otro lado. Sabemos que eso es lo que corresponde. Por eso, porque es la manera que tenemos, abrimos el grifo y tenemos agua. Pero esa agua viene enferma. En muchos casos viene muerta. No tiene nada de energía y lo que trae son todas esas memorias de dolor. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros hemos venido compartiendo en esta clase, la importancia de solarizar el agua, no solamente la importancia, eso es fundamental. O sea, nosotros tenemos, César no, porque César vive en el paraíso, donde él sale y tiene los glaciares y o sea, tiene pura magia a su alrededor. Nosotros nos toca, ¿verdad? Crear la magia y cada vez cuando tú te conectas en ese nivel con el agua, surgen tantas cosas espectaculares y posibilidades de hacer cosas nuevas a través del agua. Por ejemplo, el incorporarle el sonido, el incorporar yo estoy haciendo unos frasquitos que pongo en mis matas, pero yo no tengo un jardín cerca. Y entonces incorporo eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Purificada. Influenciada, energizada, vamos a decir así, con la energía de la tierra, ¿verdad? Se la coloco al agua. Y como eso, tantísimas cosas que estaríamos aquí hablando toda la tarde, toda la noche.
Pero lo importante es eso, tomar conciencia, ¿verdad? De que somos geometría, de que podemos establecer un pulso coherente para generar un cambio, no solamente en nosotros, sino a nivel del colectivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo tengo que hacerme responsable, lo decimos en todas las sesiones estas, porque habrá gente que por primera vez lo escucha en los canales donde lo comparte César. Entonces, es importante la responsabilidad y la conciencia no de uno, de todos nosotros, porque nosotros somos parte de ese colectivo. ¿Y qué estamos haciendo? Porque cada vez que yo hago un juicio, que hago un señalamiento, que despotrico de todo lo que está pasando, le estoy dando poder, le estoy dando poder, le estoy dando energía, ¿verdad? Y le estoy dando una cosa muy importante, permanencia, permanencia. Porque yo no voy a hablar de ningún país en particular, pero muchos de los países que tienen ya muchos años dentro de un sistema que ha traído dolor, etcétera, es porque todo el mundo está enfocado en lo que no quiere. Entonces tenemos que aprender a desenfocarnos de lo que yo no quiero, enfocarme en lo que yo sí quiero y hacer de eso mi día a día. ¿Que es fácil? No, para nada, no es fácil. Hemos encontrado una fórmula para hacer eso, Ana María, que A es ver, súper sencillita. Nosotros podemos hacer como una reflexión, ¿no? Ir al número 6, que es el femenino, y decir, de todo lo que he visto, normalmente nosotros estamos eligiendo, todo el tiempo estamos eligiendo. La clave sería que la carga de las mejores experiencias vividas, las que produjeron éxtasis o instasis en nuestra vida, con eso y en el presente, nosotros creamos el futuro. O sea, al futuro lo ponemos en el pasado. Ya sabemos qué es lo que correspondería como seres humanos estar viviendo. Y si no lo estamos viviendo, lo seleccionamos en nuestro campo cuántico, tomamos el agua con esa información y al futuro no lo tocamos. El futuro va a venir solito y nos va a dejar elegir. Así es, ¿quieres ir para allá o para allá? Bueno, lo que sea más conveniente en cada instante. Nada más. O sea, nosotros estamos aquí porque hemos percibido cierto grado de dolor completamente inútil dentro de la humanidad, falta de compasión, de amabilidad, de ternura, de conciencia, de impecabilidad, de respeto, de ética, todas esas cosas, si las tenemos porque las hemos visto, al futuro me lo pongo acá, atrás mío, y digo, Cuando tenga que decidir, decido en función de esto, de lo que soy, no de los parámetros externos a los cuales nos referimos y quedamos confundidos a través de los miedos de comunicación. El único punto es, si el agua no tiene miedo, no tengamos miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si es una construcción cultural el miedo. Los pueblos originarios no tenían miedo. Es más, cuando hablo con mis amigos, mis hermanos de pueblo originario, mañana tengo una entrevista con ellos, no tienen miedo, porque están conectados a los antepasados, a las estrellas. Ellos dijeron el otro día, no sé si han visto mi videíto, algunos, hago unos videos increíbles que nadie los mira, pero bueno, tal vez, maybe, perhaps, en la eternidad alguien se dé cuenta, no importa. Cuando hablamos con ellos el otro día, ellos dicen que antes de la situación esta del 2020 que empezó a nivel mundial, ellos vieron un aura roja alrededor del Sol. Y eso les dijo, se viene un periodo complicado, donde lo que estaba en disputa es la calidad del ADN humano, ¿no? Eso, tucu, dormirlo con un ARN falso para que todo el mundo quede un poco confundido. Y ellos ya lo vieron antes. Quiere decir que el futuro lo vieron antes. Nosotros podemos crear futuros diferentes eligiendo la variable que menos esfuerzo nos toque desarrollar. Por eso,
interesante estudiarlo a Victor Schauberger, un suizo que estudiaba los movimientos del agua, y él veía que los salmones o las truchas, cuando van subiendo, lo hacen por un lugar donde no hay fricción. ¿Cómo que en el agua hay vacío? Claro que hay vacío en el agua. Entonces las truchas, los salmones, saben encontrar el área opuesta. Viene el arroyo para acá y la trucha está ahí, hasta que encuentra el vórtice y ¡pum! Sube de nivel. Lo lleva la corriente contraria a la que trae el agua normalmente. Hay un vórtice al revés. Aquí nos pasa en el bosque que cuando caminamos por el bosque, a veces en verano, algunos de los pequeños arroyitos se secan. ¿Sí? Se secan los arroyitos, pero la corriente magnética antidirección del agua que baja sigue estando. Sigue estando. Ustedes se paran en un lugar donde, en el bosque, donde se ha secado el arroyito momentáneamente, y el aire fresco ionizado negativamente, que es la línea contraria, sigue estando. Entonces mi sugerencia es aprender de las truchas, que saben mucho del agua, porque cuando el agua viene, ellas encuentran el vórtice que los lleva al siguiente nivel. ¿Y cómo encuentro el vórtice? Bueno, dejando que la información más pura de nuestro pasado, todos los éxtasis que hemos tenido, sea la guía y no el dolor. No evitar el dolor, sino traer dicha al presente para ver qué me ofrece el próximo presente. Y la verdad es que eso funciona porque el universo lo sabe. A ese anhelo de ser útil basado en la experiencia de dicha que ya tuviste, no la que te gustaría, que a otro le pasó aquello, que tuvo una kundalini increíble y ¿qué me importa lo que le pasó a los demás? Si los que tienen que llegar somos nosotros, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aprovechando la corriente contraria y buscando el vórtice por donde no hay nadie. Porque el salmón salta por donde no hay nadie. Capaz que un oso que sabe lo está esperando arriba y lo transforma en alimento, ¿no? Pero el salmón sabe por dónde tiene que ir y el oso sabe también dónde cazarlo. La conciencia del subconsciente es la liberación que viene al mundo. Nosotros tenemos que saber cómo funciona la naturaleza y nuestra naturaleza. Tengo sed, tomo agua. Tengo cansancio, duermo. Tengo miedo, no prendo la televisión. Es más, no le creo nada a nadie que me diga, que me venga con un cuento. Entonces, verificamos la información. ¿Cómo la verificamos? Estudiando matemáticas vorticiales, geometría, física, química, biología, filosofía. 6 cosas nomás hay que estudiar. ¿Sí? Si lo que nos dicen coincide con las 6 disciplinas centrales de la vida, vamos bien. Y si no, bueno, hay que estudiar un poquito de matemática vorticial. Es la tabla del 1 al 9, la tabla de multiplicar reducida a un solo dígito. Son cosas tan simples que no puedo entender cómo no lo pueden entender aún los que quieren entenderlo, porque el programa de separación creado entre el ser humano y el universo excluyó a los números y a la geometría y a la biología real. La excluyó. Dijeron, todos los seres humanos son ignorantes, que paguen. Hasta que ahora empezamos a darnos cuenta cómo funciona. Y no nos pueden censurar en ningún canal de público porque hablamos de los números. ¡Ey! Se fue mucho para el 3. Se le escapó el 6. Este no encuentra un 9 nunca. Entonces, les vamos dando nada más que datos simbólicos para que el ADN los lea.
y no el ARN basura que se ha inyectado para que la gente esté confundida. Y realmente están confundidos, porque el efecto de esas causas se ve. Entonces es muy fácil. Imitamos el agua, tratamos de ser como los salmones, no van por donde hay piedras, saltan por donde el vórtice los absorbe la corriente contraria a la que baja el arroyo. ¿Cómo se guían las ballenas, los delfines? Se guían por las corrientes magnéticas. Creo que los loros también. Los loros que vienen acá de vez en cuando y ya gritan, arman un lío, la verdad. A mi compañera le encantan los loros, pero yo digo, ¿por qué no se van a la casa del lado a hacer esas asambleas? Hacen asamblea de loro acá en el patio. 5 de la mañana, es un lío impresionante y no se puede dormir a esa hora. Entre los loros, el gato y el caballo. Y el caballo, hace unos días que no aparece el caballo, que fue conflicto vecinal, porque aparecía un caballo que se comía el pasto de los jardines de los vecinos. Qué mayor bendición que te venga un caballo a cortar el pasto. Pero ahora no puedes hacer la técnica, Josefina. ¿Y cuál es? La de rodar. No. Sí. Y uno de los de la Escuela del Agua me dijo que me tenía que desnudar y tirarme a rodar en la nieve. Bueno, que es una ahora técnica. por suerte no hay tanta nieve, pero había mucha nieve y toda nieve polvo, bonita para tirarse, pero bueno, me baño con agua cada vez más fría. Sí, eso sí es bien importante, lo he leído varias veces. No, lo hacemos. Si tienes un problema orgánico, qué sé yo, que te duelen los riñones, un frío en los riñones, ¿sí? Un shock de vida inversa, de cambio la polaridad. En vez de tener un estado así como le llaman los homeópatas morboso, que genera putrefacciones en el organismo, lo corto con agua fría. Sí. Un baño con agua fría, me meto en el hielo y lo que salga de allí va a estar mejor que lo que entró. Para personas que son, o sea, que les cuesta hacerlo, esperar a que el agua salga caliente, ese lapso para que está el agua fría a caliente es suficiente, claro. Después el cuerpo te pide como más, entonces yo ya la pongo fría. Y me he estado con ducha fría y, o sea, me he sentido súper bien. Perfecto, perfecto. O sea, los recursos para la salud y la transformación de la humanidad sobran. Sí. Lo que hay que perder es el miedo. Y como el miedo es una estructura psicológica impuesta, lo hacen muy bien, ¿eh? Hay gente que se está creando un karmita interesante. No sé, hoy vino un artículo en Argentina que no hay que pisar las cucarachas, que debe, o sea que ni siquiera van a poder reencarnar en cucaracha todo esto que han hecho esas cosas. Yo no sé, porque tampoco, no sé qué categoría les quedaría. Orcos, zombies, porque ya de zombies están actuando muchos, les sale bastante bien. Nos está faltando gente que se despierte a sí misma, a su propia vida. Es muy fácil. La naturaleza es la divinidad. El vínculo con la naturaleza, la interfase de conexión son los números, la matemática vorticial y la geometría. Chao. Yeah, sí. No se ocupen de tanto, es muy fácil. Ahora, Marco Rodin, cuando se decida él, yo le voy a hacer un reportaje de 16 horas. Él preguntó si mi estado atlético era suficientemente ágil como para que soportar todo lo que me va a decir. Y va a liberar información que nunca se dijo. Y esto viene de la supraconsciencia. Es matemática bajada por desde la supraconsciencia a la conciencia. Para que entendamos cómo funciona el subconsciente, no el inconsciente. El inconsciente no se ocupen de eso. No hay tiempo. Tomen las experiencias de instasis y éxtasis del pasado. Cuando
te enamoraste, cuando el corazón se te salía de alegría, cuando viste que el Bitcoin llegó a 67.000 dólares. Esos momentos de alegría los traes y los pones a ese futuro que quisieras ver, ya lo tienes. Y entonces vas eligiendo la variable más favorable, como salmones suizos. Punto. Fíjense que no haya un oso arriba. Es un dato más para que cuando vienen antigravitatorios no se lo coma un oso, pero es tan Algo, simple que es increíble. Te dejo, Ana María, discúlpame. no. Es que yo Era me entusiasmo y después agregar a lo que estás diciendo. Quería, tengo problemas a- de control no, del entusiasmo. a lo que estás diciendo, para las personas que hicieron esa clase y los que no, ¿verdad? Es tomar conciencia de esa voz que nosotros escuchamos en la cabeza, todos nosotros, no algunos de nosotros. Entonces hay una voz hablando de lo que dice César, de la inconsciencia, que es parte del inconsciente, que son las memorias, que es el dolor, que es la víctima, ay, pobrecita yo, mira lo que me hicieron. Entonces, esa voz hay que prestarle mucha atención y aprender a mandarla a callar, porque ¿qué hacemos la mayoría? Le damos rueda a eso, le seguimos el hilo y estamos todo el día en una historia que ya pasó. Permitime decir algo, Ana María. Esto que tú estás refiriendo son las historias. Por favor, distingan lingüísticamente. Una cosa es las memorias. Sí, Los eso pueblos es otra cosa. originarios de No, eso es Egipto. otra cosa, eso es otra Las cosa. memorias es una cosa. Y las Sí, historias personales que construyeron nuestra psicología y nuestra relación con el territorio, la sexualidad, el poder interno y todo lo demás, eso es el inconsciente. Hoy no sé sí, por qué me pasa esto cada vez que busco una novia, son todas iguales, me traen los mismos sí. problemas y hasta nacieron todas el mismo día, el 9 de mayo. Pero son también memorias, o sea, Si hay son al alguna del final. 9 de mayo aquí, que por favor me aclare muy bien cómo es y hacia dónde se dirige, porque sería un problema. Se Sí. me repiten las historias mientras no las sane, Mm, pero si las sano, porque no les doy más importancia, me interesa ser un ser humano, a ver si llego antes de irme de este mundo, entonces me gustaría ser humano. Y digan, mi padre fue humano. Eso sería interesante que lo pongan en la placa, ¿no? mm. Porque Pero digan, bueno, para terminar lo que estaba diciendo, sí, una cosa, correcto, pero son memorias también. En esa zona también es neurológica cierto, también es están cierto. nuestras memorias, Sí. están nuestras historias, está nuestro dolor, están nuestras creencias tóxicas, ¿verdad? Todo eso, y eso es lo que se dispara. Entonces, préstale atención, porque siempre está ahí, no termina. Las células del cerebro emocional, de ambos cerebros, de ambos hemisferios, no maduran nunca, se quedan así. Eso es información de una neuróloga y de otros que por ahí otro día les comento el otro libro que leí recientemente. Entonces, se los digo porque ese es uno de los desafíos que tenemos, conocernos, conocer esos pensamientos que se disparan y esas historias que se repiten una y otra vez. Somos nosotros los que podemos darle delete, como en la computadora, delete y stop. Ya, Ok, listo. stop, no hablo. Yo, delete. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta interesante que quieran hacer desde el futuro que han puesto en el pasado? ¿O del vórtice? Mm. Bueno, yo quiero decir como algo que aplico a mí. Cuando estoy cocinando, cuando recojo el agua, yo le canto Mm. para armonizarla, porque también la voy a ver cómo se transforma en los otros estados. Entonces, es mi forma como yo puedo expandir esa semilla, ese amor que siento hacia cuando canto, porque el agua también me canta. Cuando, Mm. cuando recorre, cuando cae un charco, entonces como él me canta, yo también le canto y armonizamos ese momento. Entonces, para mí cocinar es como recoger esa agua para yo, el que le vaya a comer, coma ese amor
con que se preparó y como lo estoy recibiendo. Qué Eso es lo que bonito. Maravilloso. Maravilloso. Gracias, Alba. Gracias, Alba. con todo mi amor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, una duda? Un aporte. Bueno, envíen, no, manden cariño y seamos felices hasta la próxima reunión. La vida es abundancia, está todo a favor nuestro. Todo lo que pasa, incluso lo peor que puede pasar, también está a nuestro favor. Porque está indicando que por ahí no vale la pena ir, ¿no? Y ese discernimiento es el que nos lleva al massive awakening, Sí. que está llegando, este despertar masivo que va a ser una maravilla, donde Maravilla. todo va a ser diferente. Les cuento, la espiritualidad es autoconsciente, desaparecen todas las religiones. De un saque, ¡fum! No hay más intermediarios. La ciencia la vamos a crear nosotros. Toda la ciencia va a tener que impactar positivamente en los niños. Si no hace eso, no es ciencia. Fuera. La política tiene que ser el propio gobierno interno de cada ser humano que contagia a otros a pensar de maneras coherentes. Punto. Siempre evitando todo sufrimiento que podamos infligir a cualquier ser sintiente. Y lo último que nos queda es la economía descentralizada, colaborando para la riqueza de los demás. Y de eso me voy a enterar la semana que viene, cuando me vaya al BitConf, que me han invitado, que son 120 genios de todo el planeta que traen proyectos increíbles, pero no tenemos todavía la preparación conceptual para aceptar que la riqueza ya está disponible para todos. Entonces les mandamos muchos cariños a todos, a Rosalba, a Mariana, a Sofía, a Nolfa, que no le hemos visto, a Alejandra, a Cristina, a Fanny. Fanny quiere decir algo. Gracias, que muchas gracias. Muy interesante todo lo que dijo. Ay, gracias a ti. Gracias por Gracias. toda esa información, de verdad que muchas gracias, muy agradecida.